Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos gozosos de poder alabar al Señor y de poder recibir sus beneficios, de tener su palabra en medio de nosotros. Y en esta tarde quisiera que inclinara allí en su hogar su rostro, allí si puede con su familia, y demos gracias al Señor por este día. Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia, sabiendo de que tú eres quien nos da la vida, nos da la existencia, Señor. Tú eres el que cuidas las almas, Señor. Tú eres el único que puede hacer cosas sobrenaturales y que están fuera de nuestra alcance, Señor, fuera de nuestra posibilidad de entender. Pero yo te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tú has sido maravilloso. Tú eres digno de que seas alabado. Tú eres el único digno de que toda rodilla se doble delante de tu presencia, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo toque a cada corazón, a cada vida, y que cada uno de los que están en sus casas, Señor, sea ahí ministrado por tu Espíritu Santo. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Hay un salmo, hermanos, que es la conclusión de toda la compilación de los salmos, y es el Salmo 150, y en el cual, como un cierre de esta doxología, dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y en este día, hermanos, el Señor debe de recibir nuestra alabanza, debe de recibir nuestra adoración, porque Él la merece. Nos hemos congregado en este día para darle honra. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel.
Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. No cabe duda, hermanos, que lo más grato en el corazón del hombre, en la vida del hombre, es agradecer al Señor por todas las cosas que Él ha hecho. Y principalmente que en nuestra memoria, en nuestra mente, hermanos, nunca pase desapercibido esa gratitud por lo que Él hizo cuando Él nos rescató. Porque dice su palabra, que Él, estando en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Él vino, Él se despojó a sí mismo de su posición de Dios, de estar ahí en la gloria, en medio de toda esa nube de adoración celestial, en esa magnificencia, en esa majestuosidad de lo que es el cielo, y que Él, despojándose por el amor que tuvo por nosotros, Él vino a este mundo, se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y Él vino a nuestro corazón para cambiar y destrozar toda esa vil maldición que el Satanás produjo en el hombre cuando el hombre desobedeció a Dios. Él vino a nuestro corazón. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, yo solo encontré confusión.
Mis errores pasados Jesús los borró cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Realmente, hermanos, cuando el Señor ha venido a nuestro corazón, así como cuando Nicodemo se acercó a Él, y ese hombre quizás lleno de sabiduría, lleno de conocimiento de las Escrituras, vino tímidamente en una noche y se acercó al maestro para interrogarle y decirle: Maestro, nosotros sabemos que tú has venido del cielo, porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie si no está Dios con él. Y quizás Nicodemo estaba en una actitud de interrogar al Señor Jesús como un maestro de la palabra, del conocimiento de las cosas de Dios. Pero Jesucristo lo confronta y le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y estas palabras quizás no las entendió Nicodemo al hacer la pregunta de si él tenía que regresar al vientre de su madre. Hermanos, las cosas de Dios son cosas espirituales, y ni el propio conocimiento de lo que nosotros religiosamente podemos saber da para que nosotros tengamos la salvación. El único que nos hace renacer es el Espíritu de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y nosotros, cuando hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Salvador y le hemos entregado nuestra vida y hemos entrado en esa relación con Él, entonces nosotros podemos participar y ser parte de la familia de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Una vez más, me acerco a ti, con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo.
Una vez más, me acerco a ti, con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Muy buenas tardes, hermanos. En esta hora vamos a compartir la palabra del Señor y analizaremos el tema Dios se complace en el justo, pero abomina al necio, y el cual está basado en el pasaje del libro de Proverbios, capítulo 15, versículos del 1 al 13. Proverbios 15, del 1 al 13. El pasaje que iremos leyendo y analizando en el transcurso de la exposición de la palabra. A manera de introducción, vamos a mencionar que en este pasaje, al igual que de hecho en todo Proverbios, se hace notar la gran diferencia en el estilo de vida de aquellos cuyas vidas han sido transformadas por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, y aquellos cuya vida sigue siendo manipulada, guiada por el enemigo de nuestras almas. Esta situación se presenta desde la existencia del ser humano, en una desesperada lucha de Satanás para atraer al hombre a vivir la vida sin Dios, dado que aquel día final para él está cada vez más cerca. Es una diferencia notable en la manera de vivir el día a día, caminar siendo guiados, liderados por aquel que fue tentado en todo pero sin pecado, como nos dice Hebreos 2:18, que en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y es que es muy diferente la vida de aquellos que viven sin Dios y sin esperanza y en un caminar sin rumbo, a aquellos que hemos sido alcanzados y que en un momento dado pudiéramos llegar a perder de vista el horizonte, pero siempre tendremos la ayuda del Espíritu Santo para corregir nuestros pasos
y para poder regresar a la senda del bien. Cristo también padeció, al igual que nosotros, muchas cosas que actualmente padecemos. Él también padeció la tentación, la violencia social, la pobreza, la escasez. Recordemos que Él trabajó para comer toda su vida. Hasta que empezó su ministerio, Él estuvo trabajando, ayudando en su casa para sostener a su familia, a su madre, a sus hermanos, ayudando a su padre. Trabajó para comer, sintió hambre, sed, cansancio, supo lo que fue la lealtad y la traición, el desprecio y el odio sin sentido de la cúpula social de su tiempo, así que Él nos entiende. Por eso dice Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, puesto que Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Vayamos al versículo 1 de este capítulo 15 de Proverbios. Dice el versículo 1, la suave respuesta quita la ira. La suave respuesta quita la ira. Y es evidente que en todo tipo de situaciones el mejor remedio para mantener la paz es el uso de palabras suaves. Pero palabras suaves que vayan acompañadas de ejemplo, ya que las razones que no van acompañadas del ejemplo no logran convencer a nadie. Santiago 3:13 nos dice, ustedes que son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Es decir, el Señor nos da la sabiduría para poder enfrentar situaciones de todo tipo. La blanda respuesta literalmente quiere decir suave, la respuesta suave. La blanda respuesta puede disipar una situación potencialmente tensa al quitar la ira de las personas. Ser una persona conciliadora en esta situación requiere, en primer lugar, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso nos da autocontrol y pensar antes de hablar, ejercer la paciencia y la bondad, que son virtudes que con frecuencia se alaban en Proverbios. La suave respuesta quita la ira. Así vemos un ejemplo en 1 Samuel 25:31, cuando Abigail, la esposa de Nabal, acude a buscar a David y a sus hombres que llevaban la idea de matar y terminar con la vida de su esposo por una mala contestación. Sin embargo, Abigail utiliza palabras suaves, palabras adecuadas para bajar la ira de David y de sus hombres, y eso salva la vida de Nabal y de sus siervos. En cambio, nos dice el versículo 1 en su parte B, que la palabra áspera aumenta el furor. Y efectivamente no hay nada que atice tanto el fuego de la ira como las palabras ásperas, que literalmente quiere decir hirientes, en las que abunda el insulto, la agresión y la recriminación. Y el ejemplo de esta situación la vemos en el mismo pasaje que mencionábamos, de 1 Samuel 25, 10 al 11. Aquí tenemos la historia de cuando David y sus hombres estaban huyendo del rey Saúl, y en un momento dado, ante la falta de víveres, la falta de comida, están cerca de la propiedad de Nabal, que era un hacendado rico, que tenía tierras, animales, etc. Y David manda a sus hombres a
a pedirle ayuda, a pedirle comida. Y Nabal, estando ya tomado, estando en la euforia del poder, manda a volar a David y le dice que David no es nadie, que él ni siquiera lo conoce y que se vaya a otro lado a solicitar ayuda en otro lado. Y este tipo de respuesta llega a David y él se enoja tanto que va con la idea de acabar con la vida de Nabal y sus gentes. Pero sucede lo que comentamos un momento antes. La esposa de Nabal, Abigail, interceptó a David, podemos llamarlo así, en el camino y habló con él y le ofreció comida, le ofreció presentes y eso pudo calmar la ira de David. Pero una respuesta áspera como la que Nabal le dio a David provoca muerte. Y otro ejemplo también de palabras ásperas y malos resultados lo tenemos en Primera de Reyes 12 del 13 al 16, donde Roboam, hijo de Salomón, da una respuesta áspera, una respuesta grosera, una respuesta prepotente a las tribus de Israel cuando solicitaron que les bajara los impuestos. Y esta respuesta inadecuada de Roboam provoca que se enojen tanto las tribus, los representantes de las tribus de Israel, que dicen, nosotros nos vamos. Y es cuando se divide el pueblo de Israel en el reino del norte y el reino del sur. Y aun cuando el Señor ya había decretado la división del pueblo desde tiempo antes, Roboam fue el eslabón débil. A través de Roboam y su mala respuesta, su mala cabeza, fue el eslabón débil que provocó esa división. Versículo 4. Dice el versículo 4, la lengua apacible es árbol, la lengua apacible es árbol de vida. Dice que la lengua apacible es árbol de vida. Aquí la diferencia entre esta frase y la del versículo 1 es que allí se trataba de calmar la ira, mientras que aquí se trata de dar instrucción sana, curativa y edificante. Y en efecto, la lengua apacible puede curar las almas enfermas y presentarles la salvación que hay en Cristo. Cuando lo presentamos de una manera adecuada, sencilla, como es el Evangelio, y donde hay vida y salvación. Y también puede reconciliar a quienes han estado enemistados. Las palabras pueden alentar o deprimir a un individuo, pueden dar vida o pueden dar muerte. En cambio, nos dice el versículo 4 en su parte B, la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua malvada, en lugar de sanar, hiere, hace daño a los demás, inclusive a su propio dueño, aunque él no se dé cuenta. Versículo 13. El corazón contento alegra el rostro. El corazón contento alegra el rostro. Y obviamente el corazón contento tiene una razón, tiene un motivo, tiene un origen. La felicidad y la depresión son asuntos del corazón. En situaciones difíciles, algunos reaccionan mejor que otros debido a su fortaleza interior. Y esta fortaleza interior solo puede venir de la fortaleza del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. El corazón alegre contribuye a la salud de la persona, pues se siente dichosa y eso se refleja en el rostro. Aparece radiante y agradable a los que lo contemplan. El gozo interior, la paz, su fortaleza interior se manifiestan en el rostro de esa persona. Por eso, y esa situación es obviamente resultado de la presencia de Dios en nuestra vida, del conocimiento de Dios
a través del vivir cada día en su presencia. Por eso el salmista pudo decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y en Isaías 26:3 nos dice, aquel texto tan conocido, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso el corazón contento alegra el rostro y puede darnos esa paz, esa fortaleza interior, la presencia de Dios, la presencia y la guianza del Espíritu Santo. En cambio nos dice la parte B del versículo 13, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El corazón quebrantado destruye el espíritu. La melancolía insana es un gran enemigo del hombre. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Y cuántas veces hemos sabido de casos que es tanta la tristeza que llega a una depresión a tal grado que la gente es capaz de autoquitarse la vida? Por eso dice que segunda de Corintios 7:10 que la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Estamos viendo que hay dos tipos de tristeza, una tristeza que es según Dios y una tristeza que es la tristeza del mundo. La tristeza que es según Dios genera, nos dice el versículo, genera arrepentimiento para salvación. Y este es el caso de David, precisamente. La tristeza que según Dios conduce al arrepentimiento, entendido este arrepentimiento como un cambio de mente y de corazón, y que permite ver las cosas como Dios las ve y actuar en consecuencia. Y ese es el caso del rey David, cuando comete la serie de pecados, cuando conoció a Betsabé, y que David expresa esta pena, este arrepentimiento en el Salmo 51. Esa es la tristeza que es según Dios. En cambio, la tristeza que es del mundo conduce a un inútil remordimiento que conduce a la muerte, porque carece de la acción correspondiente para rectificar su vida, para rectificar los pasos, es decir, para volverse a Dios. No se volvieron a Dios. Y este es el caso de Judas Iscariote, que se menciona en Mateo 27. Judas no se volvió a Dios y terminó mal. Vamos a ver el versículo 2 y el versículo 7. Versículo 2 y versículo 7. Dice de la siguiente manera: la lengua de los sabios embellece el conocimiento. La lengua de los sabios embellece el conocimiento. Y el sentido de esta oración, de esta frase, es que el sabio conoce el modo de expresar sus ideas con palabras correctas, agradables y aceptables que edifican a otros. El sabio aquí no solo posee el conocimiento, sino también hace buen uso del mismo. En cambio, en la parte B nos dice que la boca de los necios expresa insensatez. Y efectivamente, un corazón necio y malvado hace que la boca hable y rebose necedades y suciedad. ¿Y cuántas veces hemos sido testigos de esto? Hay gente que abre la boca y salen solamente suciedades de su boca. Los necios hablan sandeces. Sus muchas palabras muestran cuán necio es. La boca de un necio revela
su mala manera de vivir y sobre todo quién es su amo. Versículo 7. Los labios del sabio dan buenos consejos. Los labios del sabio dan buenos consejos. Sus consejos son siempre edificantes. Hemos de esforzarnos por siempre dar buenos consejos. Y sobre todo hemos de esforzarnos en propagar las buenas nuevas y compartir en lo posible el Evangelio, a fin de que aquellos a quienes se les comparte puedan a su vez compartirlo con otros, como Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, lo que oíste de parte de mí mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Los consejos. ¿En qué mejor lugar podemos encontrar consejos que la palabra de Dios? En ningún lado, porque es el consejo de Dios. Y un consejo infalible es el que está en Eclesiastés 12, 13 al 14. La conclusión, dice, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá juicio toda acción, junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. ¡Qué excelente consejo! Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y también en Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, para que imparta gracia a los que oyen. Que Dios nos ayude para que seamos de este tipo. Que nuestra boca solamente se abra para edificación y para impartir gracia a los que oyen. En cambio nos dice la segunda parte del versículo 7, el corazón del necio no tiene nada que ofrecer. El corazón del pecador. Los necios solo esparcen necedades. Las palabras de la gente revelan lo que hay en su corazón. Por eso Jesús nos dice en Mateo 12:34, ¿cómo pueden, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 5. Vamos al versículo 5. Vamos a empezar con la parte B. El que acepta la reprensión llega a ser sagaz. El que acepta la reprensión llega a ser sagaz. Y aquí, obviamente, ¿quiénes son los encargados de proporcionar, de dar la reprensión, la corrección, la enseñanza? Los padres. Son los padres, los tutores, los maestros, etcétera, que son los que han de dar instrucción y reprensión. Pero reprensión, que es corrección, no significa regaño. No significa regaño. No solo han de educar con el conocimiento, sino también con cuidado, diligencia, esmero. Aquí, muy probablemente, muchos de nosotros, como un acto reflejo, actuamos tal vez como fuimos educados. Muchos que fueron regañados, golpeados, insultados, inconscientemente van a repetir el mismo patrón. Y nosotros debemos de impedir que eso vuelva a suceder, que no hagamos una cadena sin fin de malas acciones y de malos tratos y de mala manera de enseñar. Porque nos dice Proverbios 16:6 que la corrección debe hacerse con amor y verdad. Dice, con amor y verdad se corrige el pecado. Amor y verdad. Primero el amor. Primero el amor. No primero el látigo y el azote y el regaño y el grito. No. Primero el amor, pero no solo amor, también verdad. Amor y verdad.
con amor y verdad se corrige el pecado. Quiera el Señor ayudarnos a entender esto y actuar en consecuencia, no solo que lo entendamos, que lo escuchemos, sino que lo llevemos a cabo. La parte A de este versículo dice: el insensato menosprecia la disciplina de su padre. Si el insensato desprecia el consejo de su padre, es un necio, grosero, endurecido, ignorante, burlador, y se odia a sí mismo. Y además corre el riesgo de que si no corrige sus pasos, morirá siendo necio, como sucedió con los hijos del sacerdote Elí, historia que se nos narra en 1 de Samuel 2, que si el sacerdote Elí tenía dos de sus hijos, eran sacerdotes también, pero que tenían una conducta pésima, una conducta mala, y Dios le dice a Elí: corrígelos, repréndelos. Y Elí lo hizo solo con amor, se le olvidó la verdad, corrigió solo con amor, y ellos no corrigieron su conducta, su mala conducta. Por lo tanto, murieron, y también murió el sacerdote Elí. Seguir la corrección de los padres es de sabios. Ser prudente y atender el consejo de los padres produce honra. Versículo 10. Dice el versículo 10: el que abandona el buen camino será severamente disciplinado. Y aquí nos habla de que alguien que va en un buen camino, de repente, por alguna razón, abandona ese camino, y que recibe una reprensión. Recibe una disciplina. Y esto nos indica que tal vez en un momento dado demuestra que los que no soportan ser corregidos caminan hacia la autodestrucción, pero que es importante que si alguien salió del camino, vuelva en sí, como el hijo pródigo, que se salió del camino y en un momento dado, estando en su peor condición, dice la palabra, volviendo en sí, recordó de dónde había salido y corrigió su camino y dijo: voy a regresar a mi padre y le pediré perdón y le pediré que me considere aunque sea uno de sus jornaleros. Volver en sí. Y obviamente que este caminar fuera del camino trae consecuencias. Y por eso dice que si nos apartamos del buen camino seremos castigados, pero este castigo es preferible a la muerte. Es preferible ser castigados con tal que se nos permita regresar al buen camino. Y en cambio, la parte segunda del versículo 10 nos dice: el que odia la corrección morirá. Hay uno que dice: no, yo no regreso. Y sí, porque me está regañando, me está disciplinando, y a mí no me gusta que me llamen la atención. ¿Cuál va a ser el resultado? Malo. El resultado es malo. Cuando una persona deja el camino de la rectitud y la justicia, y recibe la corrección y la rechaza, tarde o temprano va a pagar por eso. Tarde o temprano pagará por eso. Y por eso se nos da la oportunidad de corregir nuestro mal camino. El versículo 12 dice: los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El escarnecedor hace burla de Dios y de su iglesia, y además desprecia a aquellos que tratan de convencerlo y de corregirlo. No quiere volver en sí y reflexionar sobre sus errores, pues no soporta que su conciencia le acuse. Es el caso del hombre que no está dispuesto a corregir su mal camino y no sabe
cuándo llegará el fin de su vida. Y eso demuestra que la burla es una evidencia de la necedad. Versículo 8. Vamos al versículo 8. Dice el versículo 8, parte B. El Señor se deleita con las oraciones de los íntegros. Aquí se hace referencia a esa plática personal e íntima entre el cristiano y su Señor. La oración de los rectos es la delicia de Dios. No está de más advertir que el proverbio no trata de sobreponer la oración al sacrificio, ya que el sacrificio es la expresión externa de la oración interna, y por lo que siempre han de estar juntos, en armonía. La oración de los rectos es el gozo del Señor. Así que el Señor, por tanto, los escucha. Así nos dice Proverbios 15:29. El Señor escucha la oración de los rectos. ¿Cómo debe ser nuestra oración? El Salmo 51, versículo 17 nos lo dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Esa es la manera correcta de dirigirnos a Dios y de hacer nuestros sacrificios de alabanza, nuestros sacrificios. Dice que deben de ser con el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Y el Señor nos escucha. En cambio nos dice la parte A del versículo 8, el Señor detesta el sacrificio de los perversos. Antiguamente en el templo se ofrecían muchísimos sacrificios, pero eran sacrificios solamente externos. Muchos malvados ofrecían sacrificios a Dios y por muy costosos y numerosos que fueran, no eran aceptados por Dios, y actualmente sigue siendo lo mismo. Porque cualquier sacrificio, cualquier oración que se ofrece sin fe y sinceridad de corazón, Dios la detesta, la rechaza. El Señor detesta el sacrificio de los perversos. Dios abomina los sacrificios que ofrecen los impíos. Por eso, tenemos el ejemplo que nos demuestra eso en 1 Samuel 15:22, cuando Saúl hizo cosas incorrectas. Por eso le llega el profeta Samuel y le dice, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Al Señor lo que le importa no es el sacrificio, sino la obediencia sincera desde lo profundo de nuestro corazón. El escritor enseña que mientras no haya un verdadero arrepentimiento, los sacrificios no satisfacen a Dios. Los actos litúrgicos externos jamás serán un sustituto de la obediencia a Dios. Nos equivocamos cuando creemos que tenemos contento al Señor al cumplir con actos litúrgicos superficiales que brotan de corazones no sinceros, no agradecidos ni obedientes. El Señor abomina ese tipo de situaciones, y abominación significa repulsión, condenar, maldecir, reprobar, que provoca aversión y asco. Designa lo que no es apropiado para el servicio de Dios. Indica el sentimiento de repulsión. El mismo servicio religioso venía a ser una abominación a Dios al caer en una mera observancia externa o al asociarse con la iniquidad. Por eso en Isaías 1:13 el Señor definitivamente les dice, no traigan más ofrendas vanas. Y específicamente, la idolatría es declarada abominación para el Señor. Los ídolos son llamados abominación. Los ídolos de cualquier tipo, de cualquier forma, cualquier ídolo, son llamados abominación. En Isaías 44:19. En Juan 4:24, por eso Jesús nos dice, Dios es espíritu,
y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Versículo 9. El Señor ama a quienes siguen la justicia. 9b. El versículo 9, parte B. El Señor ama a quienes siguen la justicia. Este proverbio es como una consecuencia del anterior y al mismo tiempo como el criterio supremo que define la religión de una persona. El carácter piadoso de una persona no se mide por la cantidad de actos religiosos que lleva a cabo, sino por el camino que ha escogido. No hay acto religioso, por elevado o costoso que sea, que pueda compensar la desobediencia a la voluntad de Dios. Por eso Jesús en Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Oseas 6:6 nos dice: porque misericordia quiero yo, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Que conozcamos a Dios, que es todo amor, gracia, misericordia, perdón. Y en consecuencia nosotros también procedamos de la misma manera. Y Dios escuchará nuestros ruegos y nuestras súplicas. Vamos al versículo 6. Versículo 6. Dice: en la casa del justo hay muchas provisiones. En la casa del justo hay muchas provisiones. Y podemos pensar, híjole, como que en mi caso a lo mejor no funciona esto, porque no hay tantas provisiones y a veces hasta padecemos necesidad. Pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es verdadera. Y si dice en el versículo 6 que en la casa del justo hay muchas provisiones, es porque así es. Porque Dios no miente. En el hogar donde el Espíritu del Señor guía las decisiones del hombre, hay paz, honestidad. Puede haber prosperidad o no, pero siempre está presente la gracia de Dios. Siempre está presente la gracia de Dios, supliendo toda necesidad. Por eso en la casa del justo siempre hay provisión, porque la gracia de Dios suple todo lo que podamos necesitar. En cambio, en la parte B del versículo 6 dice que las ganancias del perverso le acarrean dificultades. En la casa del rico que no tiene a Dios, siempre habrá necesidad. En la casa del rico que no tiene a Dios siempre hay necesidad. Donde hay maldad, aunque llegue a abundar la riqueza, no hay bendición de Dios. Y por lo tanto no hay paz. Pero sí está ahí presente el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Satanás está presente en esas casas. El dinero que el impío y el necio adquiere le provoca temor, desconfianza y falta de paz. Y eso es un principio establecido por Dios que nadie puede quitar. Nadie puede quitar. Así que, hermano, confíe en Dios, que Él seguirá proveyendo todo lo necesario para nuestra vida. Vamos al versículo 3. Dice: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esto es algo que hemos escuchado mucho, que tal vez estemos de acuerdo mentalmente con eso, pero que tal vez no hemos analizado como corresponde. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
El Señor no solo lo ve todo desde lo alto, desde su aposento, sino que también está presente en todas partes. Y voy a darle varias citas. Si no las puede buscar rápido, anótelas. Salmo 33, 13. Salmo 33, 13, del versículo 13 al 15 y del 18 al 22. Dice: el Señor ve desde los cielos, mira a todos los hijos del hombre. Desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. El que formó el corazón de todos ellos comprende todas sus obras. Versículo 18. El ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que le esperan en su misericordia, para librar el alma de ellos de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por eso, nuestro corazón se alegra en Él, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según lo esperamos de ti. Nada se oculta a la vista del Señor, nada. Pecados secretos, servicios que nadie ve, penas que nadie sabe, todo está abierto a su vista. Y esto sirve de gran consuelo a los buenos y de terror a los malos. En su omnisciencia, Dios ve y sabe todo lo que hace el mundo. Hebreos 4:13 nos dice: no existe cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con Él. Jeremías 32:19. Grande eres en designios y magnífico en hechos, pues tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos del hombre, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Salmo 139, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán y se hará noche la luz que me rodea. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, estos textos, estos pasajes hablan por sí mismos. No necesitamos explicar nada. Dios es claro en su palabra. Los malos deberían estar advertidos y los buenos, los hijos de Dios, reconfortados por esta verdad. Versículo 11. Ni la muerte, el Seol, ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Este proverbio, este versículo corrobora lo dicho del versículo 3 que acabamos de ver, acerca de la omnipresencia de Dios en orden
a sus juicios sobre el bien y el mal. En particular, el proverbio quiere poner de relieve que aún las regiones que para el hombre son un profundo misterio, como el Seol, es decir, la muerte. De la muerte no sabemos nada. La muerte física, solamente sabemos que es el dejar de existir físicamente y estar en la presencia de Dios. Pero no sabemos nada más. Aún no sabemos nada, pero Dios sí lo sabe. Todo absolutamente. El Seol, la muerte, y el Abadón, para Dios son enteramente conocidos. El hebreo Abadón significa destructor o exterminador, personificación de la muerte, y es uno de los nombres que se le dan a Satanás en Apocalipsis 9:11. Este destructor, Satanás, que aunque tiene poder para engañar a los hombres, no puede evadirse del conocimiento que Dios tiene de él. Y si Dios puede atravesar las profundidades de Satanás, mucho más puede escudriñar el corazón humano. Ya que Dios puede ver a los muertos, es claro que también puede ver los corazones de los vivos, sus motivaciones, sus pensamientos, sus deseos, sus penas, sus alegrías, toda su vida. Por eso el Salmo 38:9 nos dice: oh Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi gemido no te es oculto. El corazón del hombre lo engaña, pero Dios lo conoce muy bien. Por eso Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo 10 nos da la respuesta. Yo, el Señor, escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Y Apocalipsis 1:17b dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Si estamos en sus manos, si estamos en su mente y en su corazón, puede venir el fin del mundo. Y nosotros estamos y estaremos seguros en sus manos. Bendito sea el Señor para siempre. Dios se complace en el justo, pero abomina al necio. ¿Con cuál individuo nos sentimos identificados y con cuál queremos identificarnos? No se trata solamente de identificarnos con los buenos, sino de ser verdaderamente discípulos de Cristo. Vivir siempre seguros y confiados en la poderosa mano de nuestro Dios. O vivir siempre con temor y con zozobra. ¿Cuál es tu elección, hermano? Como dice la palabra en Josué: elegid a quién sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A Él sea toda la honra, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor afirme su fe y la mía, y que el Señor siga siendo nuestra roca fuerte hasta el día de la eternidad. Amén. Amén.